Bueno, bueno, ahí vamos a continuar la clase pasada. Ahí estábamos viendo la gracia, ¿no? Si no me equivoco, habíamos llegado hasta la obra de la gracia, ¿no? Había siquiera mediada digamos, por Jesucristo y la gracia. Bueno, habíamos quedado acá en gracia y ley, ¿no? ¿Me equivoco? Sí, Gracia y ley. la gracia inmerecida, que es un La, favor. la gracia Es inmerecida. La gracia como algo de naturaleza de la gracia. Pero habíamos visto la naturaleza de la gracia, que no era un atributo de Dios, Sí, estaba como favor no merecido del hombre, etcétera, etcétera. Vamos a empezar el repaso desde acá. Pero antes de entrar en el tema, quiero leer unos versículos que no van a ser parte del tema, pero que sí nos va a servir de introducción para entender el por qué es tan importante el estudio de las doctrinas de la gracia, si el por qué es tan importante el que continuemos toda la vida alguna profundizando y entendiendo el por qué estudiamos las doctrinas de la gracia. Yo quisiera leer primero, ¿quién tiene la cita de Mateo 7, del 21 al 23? Si alguien lo tiene, yo lo tengo, si no, a mano. Es la única que tengo a mano, así que si quieren la leo yo. Sí, la tengo. Listo, podés leerla, dale. Mateo 7, 21 al 23. Dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bien. Empiezo mi introducción con este tema. Hay un libro que a mí me sirvió de mucho y se lo recomiendo a Maxi, un libro que tiene unos 500 años, que se llama El Pastor Reformado y da consejos sobre cómo pastorear una iglesia, cómo ser un buen pastor. Y es interesante que el primer capítulo, uno de los primeros temas que estudia ese libro, que ya le digo tiene como unos 500 años, viene de la época de la Reforma, es el que empieza diciéndole al pastor, dice: pastor, examina tu vida, examínate a ti mismo, no vaya a ser, dice, que ayudes a la salvación de muchos y tú te pierdas. Y comienza el libro con la necesidad de que nunca demos, si bien nosotros vamos a estudiar, vamos a ver que la salvación está asegurada en Cristo, nunca nosotros tenemos que dar por sentado la salvación de alguien de nuestra iglesia, ni nuestra propia salvación como algo sentado que no necesita de un examen o de un reexamen o de un examinarnos día a día para ver nuestra salvación. Hay un pasaje que vamos a leer que dice que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, ¿sí? Y ocuparnos incluso dice con temor y temblor. ¿Qué significa esto? Esto no significa que la salvación es algo que yo tengo que obtener, ni es algo que yo me tengo que esforzar para obtener, porque como estamos viendo, la salvación es un regalo que yo acepto, pero sí me toca a mí el autoexaminarme a mí mismo. Por eso es que cuando estudiamos las doctrinas de la salvación, nunca la tomemos livianamente como algo que sirve solamente para enseñar a otros. Siempre tenemos que entender que cada doctrina de la salvación que estudiamos tiene que servir para redoblar nuestras rodillas, para ir a ese lugar secreto que tenemos en nuestra comunión con Dios y orar para autoexaminarnos si hemos vivido esa experiencia, si esa experiencia es realidad hoy en nuestras vidas o si es algo que está en proceso o es algo que todavía no inició. Nunca demos por sentado, vuelvo a decir esto, porque si hay algo que este terrible pasaje marca, es que hay mucha gente que está convencida de su salvación, que está convencida de haber nacido de nuevo, que está convencido de tener su salvación asegurada en Cristo y que sin embargo se van a encontrar con una tremenda y terrible sorpresa. Y fíjense que si bien habla de la obediencia, ¿no? En el versículo
que dice dice específicamente el que hace la voluntad del Padre, ¿no? Cuando termina, no dice que los que quedan fuera por no haber hecho la voluntad del Padre, sino que dice que quedan fuera porque nunca nos conoció. Nunca os conocí. Hoy vamos a estudiar esto dentro del tema. Por eso es que yo quiero entender esto. La salvación es por gracia. La salvación es un regalo que yo recibo. La salvación tiene más que ver con una obra de Dios en mí que con lo que yo hago en mi propia vida. Pero tengo que siempre yo, cuando estudio las doctrinas de la salvación, cuando enseño las doctrinas de la salvación, cuando medito sobre esta doctrina, tengo que hacer un autoexamen de mi vida, siempre con temor santo, de que esto sea una realidad en mi vida y que no sea algo que viví hace un tiempo y que lo olvidé, porque si esto fue así, es porque a veces hemos vivido en una salvación que es emocional, pero que no ha sido real, o que ha sido intelectual, pero que no ha sido real. Una de las cosas que yo tuve que aprender en el seminario era que la salvación nunca se da por sentada, ¿sí? Nosotros, por eso es que uno de los temas que tenemos que predicar constantemente es la salvación, porque uno nunca sabe cuándo en la iglesia alguien realmente le cae esa ficha y obtiene realmente esa salvación. Lamentablemente este pasaje es para temblar, para autoexaminarnos, porque muchos me dirán, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre serví, en tu nombre ministré, en tu nombre hubo sanidades, en tu nombre eché demonios, pero el Señor no le va a decir no me obedeciste, le va a decir algo peor todavía, nunca os conocí, es decir, nunca estuviste, nunca me conociste, el conocer bíblicamente implica una intimidad en el matrimonio que es hasta sexual, ¿sí? Cuando dice que María conoció a José o José conoció a María, implica intimidad sexual. El nunca os conocí se refiere a eso. Yo nunca intimé, nunca fuimos uno realmente. Nunca estuviste entre mis amados y mis predestinados. Esto implica que por más que estudiemos que la salvación es algo seguro en Cristo, siempre tenemos que entender que con temor respetuoso, con un temblor que tiene que ver con un respeto, tenemos que siempre autoexaminar nuestras vidas para ver si estas doctrinas son realidad en nuestra vida o tienen que serlo todavía. Vamos a ver quién tiene el pasaje de Filipenses 2:12. ¿Lo tienen o lo leo? ¿O lo leo yo? Yo tengo el de Timoteo a mano, que separé. Vamos a dejarlo para después. Voy a leer yo Filipenses 2:12 entonces. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Acá vuelvo al tema. El apóstol Pablo, que es el apóstol que nos enseñó las doctrinas de la gracia, es el que más revelación tuvo al revelarnos las doctrinas de la gracia, es el que más nos enseña que la salvación está asegurada en Cristo, es el que nos dice que nada nos podrá separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada, es el que nos enseña la seguridad de la salvación en Cristo. Sin embargo, también es el que nos advierte que nos ocupemos con temor y con temblor, esto es respetuoso, un temor santo, de ocuparnos de nuestra salvación día a día, no porque la obediencia la obtenga, sino porque yo tengo que entender que si yo soy salvo, yo tengo que autoexaminar y descubrir en mi vida que hay frutos de esa salvación. No nos olvidemos que ninguno de nosotros tiene un carné de salvo. Ninguno de nosotros tiene un carné de salvo. Lo único que nos puede dejar tranquilos en nuestra salvación es que nuestra vida esté manifestando frutos de ya haber sido salvos. No nos olvidemos que de nada sirve que me esfuerce por obedecer si no sale naturalmente. La obediencia tiene que ser algo que nace en mí como consecuencia de una salvación que ya obtuve en Cristo. Por lo tanto, debo autoexaminarme siempre para ver si en mí hay una naturalidad en la obediencia o si es algo que me cuesta horrores día a día. ¿Por qué? Porque a lo mejor todavía necesita en mí nacer una criatura nueva que creo tener y que no tengo. ¿Sí? No quiero que nos asustemos con esto, pero sí quiero que entendamos
que estudiar las doctrinas de la salvación implica siempre un autoexamen de nuestras vidas. Vamos a ver quién tiene 1 Timoteo. Lo tenías vos, Maxi, me parece. Léela. Sí, ahí va, 1:19, pastor. Sí. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Fíjense, esto es un pasaje durísimo, un pasaje difícil, pero que habla de dos, de Himeneo y de Alejandro, que dice que naufragaron en la fe. ¿Sí? La imagen es obviamente una metáfora, implica un barco que hundió, un barco que se hundió, ¿sí? Y acá vuelvo a decir, vuelve el mismo apóstol que nos enseña la seguridad de la salvación, que nos enseña que la salvación es un regalo, que nos enseña que la salvación es por gracia, nos advierte que cuidémonos, porque ha habido algunos que han naufragado en la fe, y nombra dos, Himeneo y Alejandro, pone dos ejemplos concretos de haber naufragado en la fe. Segunda de Corintios 13:5, ¿quién lo tiene? Te lo paso. 13:5. Sí. Yo lo tengo acá, si alguien lo tiene, si no lo leo yo. Tengo acá. Léelo, hermanita. Bueno, examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. ¿O acaso ustedes mismos no se conocen? ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? A menos que no hayan pasado la prueba. Amén. Fíjense, me encanta, yo lo voy a leer en la Reina Valera y después volver a leer en esa versión que me gusta más, está más clarito todavía. La Reina Valera dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Repito, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos. Es decir, está el apóstol mandándonos a hacer un autoexamen de nuestra vida, autoexamen que debe ser diario, que debe ser semanal, que debe ser, yo tengo que, cada vez que estoy a solas en el lugar secreto, sobre todo cuando estamos estudiando las doctrinas de salvación, tengo que hacer un autoexamen de mi vida. ¿Hay frutos de salvación? ¿Hay frutos de arrepentimiento? ¿Tengo evidencia de que he nacido de nuevo? ¿Hay evidencia en mí? ¿La obediencia es natural en mí o es producto de un esfuerzo sobrehumano para poder obedecer? Yo tengo que entender, tengo que autoexaminarme. De hecho, Pablo nos enseña que dice que cada vez que compartimos la cena del Señor es un momento de ¿qué? De autoexamen para autoexaminarnos a nosotros mismos. Yo quiero dar esto como introducción y ahora entro en el tema. ¿Por qué? Porque es muy fácil para nosotros pensar o entender que las doctrinas de salvación es algo que ya estudiamos para enseñar, que estudiamos para otros, y dejamos de aplicarlas, de autoexaminarnos y de estudiar para examinar nuestra propia vida a la luz de las Escrituras. Yo necesito haber vivido lo que estudio. Necesito estar viviendo lo que estoy estudiando. Sobre todo, hoy vamos a cerrar el tema de la gracia, que es el concepto de la salvación como regalo. Pero ya el viernes que viene vamos a empezar a estudiar los puntos específicos de la salvación, como la fe, lo que es la fe, cuál es la fe que salva, como lo que es el arrepentimiento, como lo que son cada una de las doctrinas que vamos estudiando, que son doctrinas que las separamos para que intelectualmente la entendamos, aunque ocurren todo en un solo hecho, en un solo momento. Pero sí yo tengo que siempre entender que estudiar esto es para que yo, cuando estoy en mi lugar secreto, a solas con Dios, me abra al Espíritu Santo para autoexaminar mi vida a la luz de las doctrinas de la salvación. Vuelvo a decir, ninguno de nosotros tiene un carnet de salvo. Esto es ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, es autoexaminarnos siempre, día a día, si hay evidencia en nuestras vidas de haber sido salvos, de estar
en este proceso. No olvidemos que estamos viendo la salvación como un proceso. Concluido en cuanto a la obra de Cristo en la cruz, pero no en cuanto a nosotros. Nosotros todavía no hemos adquirido la salvación y redención de nuestros cuerpos y estamos en un proceso de santificación, donde yo necesito tener victoria día a día sobre el pecado como práctica, no ya como culpabilidad que fue quitado, pero sí como práctica. Y este autoexamen, esto que vemos, tiene que ser algo que para nosotros tiene que ser diario. Las doctrinas de la salvación son las doctrinas que más debemos estudiar y profundizar, no solo para enseñarlas, para orarlas, para meditarlas, para estar a solas en el secreto, viendo que cada una de estas doctrinas haya sido cumplida, realizada y sea realidad en nuestras vidas. Amén. Bien, estábamos viendo la salvación como gracia y dijimos que la salvación como gracia en el Nuevo Testamento implicaba un favor inmerecido, ¿no? Esta es justamente el concepto básico de la salvación, es que es algo que Dios nos da, no es algo que nosotros podamos ganar, ¿sí? Vemos que la gracia aparecía siempre como un favor inmerecido, como una actitud de Dios para con el hombre, como una obra de Dios a favor del hombre, como un don o un regalo de Dios dado al hombre, o como un poder de Dios que obra en el hombre, como un método de Dios para salvar al hombre y como un dominio o esfera en el cual el hombre puede entrar por la fe, permanecer en esa esfera de gracia y experimentar todas las bendiciones de Cristo. Ustedes en la pantalla que van a ver cuando esté subido al Facebook o a YouTube, la plataforma, van a poder tener las citas de todo esto que ya las hemos visto el viernes pasado. Vimos que la naturaleza en cuanto a la gracia, en cuanto a su naturaleza, en cuanto a qué es en sí, vimos que la gracia no es un atributo de Dios. Los atributos de Dios que tienen que ver con eso son el amor y la misericordia, porque la gracia tiene que ver siempre con algo que tiene que ver con una raza que cayó en pecado, que somos nosotros, el hombre, ¿sí? Dios manifestó, eligió, decidió, decretó manifestar su gracia para con la raza de seres caídos que implica la humanidad, el hombre y la mujer. Esto es importante de entender, porque parte del odio que el mundo espiritual demoníaco tiene contra nosotros es que ellos también son una raza caída, pero Dios les negó a ellos la posibilidad de gracia y redención. Cosa que a nosotros sí, a nosotros Dios por su voluntad, porque quiso, porque así lo decretó, Él abrió para con el hombre la posibilidad de redención y una gracia que por gracia y favor inmerecido recibimos redención y salvación, cosa que negó por su decreto, por su voluntad, le negó al mundo espiritual demoníaco. Ninguno de los demonios que pecó contra nuestro Señor podrá tener jamás redención alguna. Sin embargo, la redención está abierta para nosotros, para con el hombre, y esta es la clave del por qué somos tan odiados los hijos de Dios por los demonios, porque nosotros tenemos un favor inmerecido que a ellos les ha sido negado, ¿sí? Vemos la gracia entonces como la gloria de Dios manifestada con el hombre, la gracia como el amor de Dios derramado y la gracia como algo que fluye siempre en una única dirección. La gracia es una venida de un único sentido que viene siempre de arriba hacia abajo. La gracia se derrama de Dios hacia nosotros, nunca de nosotros hacia Dios. La gracia es un favor que viene de Dios para con nosotros sin que nosotros tengamos nunca mérito para haberlo recibido. Vimos que la fuente de la gracia es el Dios Trino, pero que especialmente la Biblia nos menciona la obra de Jesucristo, ¿sí? Como único mediador y como quien dio su vida especialmente para con nosotros, es decir, como el autor de la gracia a Jesucristo, no porque sea el único, sino por la importancia de su rol preponderante. Hoy quiero que veamos un punto que tiene que ver con la gracia y la ley. Solo tenemos que entender que la ley de Dios es eterna e inmutable. Lo que Dios ha decretado en el Génesis sigue siendo plenamente vigente y seguirá siendo plenamente vigente en el Apocalipsis y aún después de los tiempos. La ley de Dios es eterna e inmutable. Ahora, esta es la razón por la cual la ley moral, ¿no? La ley moral sigue plenamente vigente hoy y por lo tanto constituye la ley un estándar mínimo
de vida de lo que no es bueno y de lo que es malo, ¿sí? Y digo ley moral porque no toda la ley hoy sigue vigente para nosotros, porque ha habido ley que hoy ya no continúa siendo vigente, en el sentido de que hoy estamos en otra dispensación que ya no tiene razón de ser, como por ejemplo las leyes sacerdotales o las leyes rituales. No nos olvidemos que en el Antiguo Testamento, para poder obtener perdón de los pecados, había que matar un becerro, había que matar un cordero, había que hacer un montón de rituales que estaban normados y establecidos por la ley. Esa ley hoy no tiene virtualidad porque en Cristo se ha cumplido. ¿Me explico? Es decir, hoy la ley que sigue plenamente vigente y seguirá siempre plenamente vigente para nosotros es la ley moral, la ley que marca lo que es bueno y lo que es malo. Siempre será la ley de Dios quien marca lo que es lícito o ilícito. Ahora, lo que nunca fue la ley fue un método de salvación. Y acá tenemos que entenderlo. La ley nunca constituyó un método de salvación. La ley siempre tuvo como finalidad el poder manifestar el pecado. La ley siempre tuvo como finalidad el mostrar el pecado, el ponerlo por evidencia, el decir lo que es el pecado. Nunca la ley tuvo fuerza para evitar que yo pecara. La ley jamás fue un método de salvación. Por eso es que el método de salvación ha sido la fe, lo es hoy y lo fue en el Génesis. Por eso es que dice que Abraham por su fe le fue contada por justicia. Es decir, la fe siempre va a ser el instrumento de salvación y siempre fue. Solo que esto se entendió cabalmente ahora por la doctrina que los apóstoles completaron, ¿sí? Pero la salvación siempre fue y siempre será siendo por fe. El problema es que los judíos entendían, como algunos siguen entendiendo hoy, que la fe constituye la manera en que yo me salvo. Es decir, ¿quiénes son los que se salvan? Los que obedecen. Esto, pensar que el que obedece se salva, es tomar a la ley, las obras de la ley, mi obediencia, como un método de salvación. Ahí es donde yo tengo que entender que la ley, como método de salvación, nunca fue un método válido para salvar a los pecadores, ¿sí? Nunca, ni en el pasado, ni hoy, ni en el futuro, ¿sí? Lo que pasa que hoy, en la palabra, en el Nuevo Testamento, tenemos claro este concepto que los anteriores, ¿no? Es decir, Pablo, una de las cosas que tiene que reestudiar es la Biblia para entender que la fe fue siempre el método de salvación y por eso nos lo explica desde el Génesis, ¿sí? Entonces, una de las cosas que tenemos que entender, que no podemos nunca hacer, es mezclar la ley con la gracia como un método para salvar a los pecadores. La ley siempre se manifiesta como algo absolutamente opuesto a la gracia. La gracia se manifiesta como algo opuesto a la ley, entendiendo la ley y las obras como método para la salvación. Vamos a buscar dos citas, que es Romanos 4, del 4 al 5, y Romanos 11, 5 y 6. Romanos 4, 4 al 5, y Romanos 11, 5 y 6. Busque a alguien Romanos 4, 4 al 5, yo busco Romanos 11, así podemos leerlo lo antes posible. ¿Quién tiene la cita de Romanos 4? Puede abrir el micrófono y leerla. 4 y 5. Sí. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Qué terrible pasaje. Tenelo a mano, mamá, que vamos a volver a leerlo. Fíjense acá lo terrible de este pasaje. Dice, ojo, acá está hablando de aquel que piensa, que cree equivocadamente, toma equivocadamente la ley, las obras de la ley, es decir, la obediencia como método de salvación. Todo aquel que pretenda pagar su salvación con la obediencia, dice, le será contado como deuda. Léelo otra vez, mamá, por favor.
Aleluya. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aleluya. Al que obra no se le cuenta el salario. O sea, si yo pretendo que mi obediencia pague mi salvación, soy deudor, no soy acreedor. ¿Por qué? Esto lo explicamos el viernes pasado. Hermanos, si yo creo que con una obediencia imperfecta como la que tenemos puedo pagar semejante don que Dios me regaló, estoy menospreciando, vituperando el regalo que Dios ha hecho. Es el ejemplo que vimos de Moody con la reina de Inglaterra, ¿se acuerdan? Que la reina iba a una casa, que le manifestaba el favor a una persona, que iba a hacerlo ministro, que iba a salvar, que iba a vivir en el palacio, que su descendencia iba a poder ser educada junto con los hijos de la reina, etcétera, etcétera, y que la persona quisiera pagar eso con un penique, con un centavo. Todo aquel que pretende pagar su salvación con su obediencia está vituperando a Cristo, está pecando, se le cuenta como deuda, porque está pecando de soberbia. ¿Me explico? Es decir, no solo no puede pagar su salvación, sino que peca al querer hacerlo. ¿Me explico? Se le cuenta como deuda. Nadie puede pagar su salvación con la obediencia. La obediencia no puede. Al que pretenda hacerlo se le cuenta como deuda, no como salario. Más al que no obra, acá no quiere decir al que no obedece, sino al que no está pensando en la obediencia, me explico, para pagar, a ese su fe le será contada por justicia. Bien, ahora vamos a tener entonces Romanos 11, que me gustó tanto el pasaje que me fui a Romanos 4. Vamos a Romanos 11, 5 y 6. Y ahí dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia ya no es por obras, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es decir, acá Pablo, ahora me sería interesante que nos leamos una versión más moderna. Pablo está diciendo, señores, el remanente escogido que hoy tenemos es por gracia. Y si es por gracia, no puede ser por obras, porque gracia y obras son opuestas. Hay una oposición entre gracia y obras, entre gracia y ley, si vemos a la gracia y las obras de la ley como un método de salvación. No sé si vos, hermanita, que tenés esa versión más moderna, nos leas este pasaje en versículos 5 y 6, en la NTV o la NBI, no sé qué Biblia vos tenés, que por ahí está muy interesante cómo está. No sé si te animás a leerlo. Romanos 11, 5 y 6. Pero alguien Sí, ahí lo... Romanos 11, 5 y 6. Sí. De la misma manera, aún en este tiempo, ha quedado un remanente por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si fuera por obras, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Amén. Vuelvo al tema. La gracia y las obras como método de salvación, ¿no? El pretender pagar la salvación, comprar la salvación con mis obras, es algo opuesto. O es por obras o es por gracia. No puede haber una mezcla entre gracia y obras. Son incompatibles. Es como el agua y el aceite. La salvación o es por gracia o es por obras. El concepto de todas las religiones del mundo es que la salvación es por obras. Y acá voy desde el budismo hasta el islamismo, hasta todas, pretenden que Dios va a salvar al justo. Que yo tengo que ser justo para ser salvo. Lo que nos enseña el Evangelio es todo lo contrario. Dios va a salvar al impío. Dios va a salvar al que no es justo, justificándolo por la fe que es en Cristo Jesús. Es un cambio de 180 grados.
Dios no va a salvar al que es justo, Dios va a salvar al que es impío, y que tuvo la revelación de que es impío, y que el Espíritu Santo le reveló que es un pecador, que le reveló que es opuesto a Dios, le reveló que está muerto en delitos y pecados, y que por lo tanto él ahora en vez de basar su justificación en su propio mérito y en su propia obra, no le queda otra que entregarse a Cristo y basar su salvación exclusivamente en la obra de Cristo en la cruz, sin que nada de lo que haya hecho en su vida pueda servir como pago o mérito para obtener la salvación. Vuelvo a decir, la salvación o es por mérito o es por gracia. O es por mérito o es por obras. Nunca puede ser gracia más obras. Ojo con esto, que es una cosa que después, cuando estamos en el camino, empieza a darse por no tener una buena formación teológica. Creer que la salvación es fe más obras. No, la salvación es solo fe, solo fe, solo fe. Las obras van a ser la consecuencia de una salvación que yo ya tengo. No va a ser el método para obtener mi salvación. Por eso vuelvo a esta necesidad de autoexaminarnos, porque la obediencia en nosotros tiene que brotar, tiene que salir como algo que brota de una salvación que ya nos ha sido dada por gracia en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces la salvación como método para la gracia y las obras, la gracia y la ley como método de salvación son absolutamente opuestos. ¿Sí? La gracia no opera en salvar a los pecadores a costa de la ley. Esto es algo que tenemos que ver. La gracia no opera a costa de la ley. De hecho, una de las cosas que la palabra nos enseña es que Cristo cumplió con la ley y que nosotros podemos ahora obtener por gracia la salvación porque Él efectuó el pago en mi lugar de mi deuda. Él sufrió en su persona la sentencia, la pena por la culpabilidad, y por lo tanto ahora Él, habiendo vivido, habiendo tomado mi pecado y habiendo tomado mi castigo, es el que nos abre, ¿no? el camino para obtener la salvación por gracia. Si vamos a Romanos 5, versos 20 y 21, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que todo el pecado de la humanidad, ¿sí?, cayó en esa cruz. Por lo tanto, como hubo todo el pecado del mundo cayó sobre esa cruz, en esa cruz sobreabundó la gracia para con nosotros, y en él, por él, tenemos el acceso a la salvación de nuestras vidas. La gracia como obra, la obra de la gracia vamos a ver ahora. O sea, no vamos a hablar de las obras como obras de la ley, sino ahora vamos a hablar de la obra que la gracia hace en mi vida, ¿sí? La obra que la gracia, como la gracia obra, es decir, actúa en nuestra vida. Acá quisiera pasar algunas citas. Romanos 5, si tienen, recién estuvimos ahí, así que si alguien tiene abierto, puede leer Romanos 5, verso 15. Romanos 5. Acá lo tengo. Léelo, a ver. Pero el pecado de Adán no puede compararse con el don de Dios, pues si por el pecado de un solo hombre muchos murieron, la gracia y el don de Dios nos dio por medio de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para el bien de muchos. Es decir, la gracia ahora actúa como un poder que recupera en mi vida todo lo que había sido perdido, incluso mucho más. Verso 15, lo leo
en la versión Reina Valera, pero el don no fue como en la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, este es Adán, ¿no? Murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Verso 17. Pues si por la transgresión, siguiendo siempre el mismo hilo, ¿no? Pues si por la transgresión de uno, esto es Adán, por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Es decir, por uno ingresó la muerte, Adán, ahora Cristo, el nuevo Adán, es el quien introduce la gracia, la salvación y la justicia. Y verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida, eternamente, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, la gracia ahora opera en mí, y a través de Cristo la gracia provoca en mí una recuperación, recupera en mi vida todo lo que había sido perdido y mucho más, ¿sí? La gracia, a su vez, la tenemos como lo que trae toda bendición espiritual. La gracia ahora se va a convertir en lo que me trae a mí toda bendición espiritual. Podemos ir de vuelta a Romanos 11, verso 5, que ya lo leímos, por eso no dice, así también aún en el tiempo que ha quedado un remanente escogido por gracia. Y Hechos 13, 48, Hechos 13, 48, que dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Versículo que vamos a retomar hoy, de fuerte importancia para entender uno de los conceptos que vamos a ver hoy, que es el concepto de la elección de Dios, el concepto del llamado, ¿sí? Entonces, primero, la gracia obra para recuperar al hombre todo lo que fue perdido. La gracia trae toda bendición espiritual. Fíjense que hasta ¿quiénes son los que creen? Los que fueron ordenados. La gracia obra en el llamado de Dios, ¿sí? Hay un llamado de Dios, hay una elección de Dios y hay un llamado de Dios, ¿sí? La elección de Dios implica que Dios elige, el Padre elige, y el llamado tiene que ver con que Dios va a llamar a quienes, va a llamar especialmente a aquellos que elige. Estos son pasajes que vamos a ir viendo. Es más, yo creo que por ahí podemos volver sobre este punto el viernes que viene. Yo ahora les voy a, en la pantalla tienen las citas, se las puedo dictar, pero no se preocupen que lo van a ver en la pantalla cuando lo vean en la plataforma. Pero los textos que yo quisiera que ustedes estudien son los siguientes. Por las dudas que no tengan acceso, cópienlos. Dice Romanos 11:5, Hechos 13:48, Romanos 9:21, Juan 6:65, 6:37, 6:39, 6:40, 6:44, 6:64 y 65, ¿sí? Juan 10:14, 10:25 al 29, Segunda de Timoteo 2:10, Segunda de Tesalonicenses 2:13, Romanos 9:11 a 15, etcétera. Yo por ahora les doy eso. En la pantalla van a ver muchos versículos más, pero que quisiera hoy empezar a desarrollar y ver, ¿sí? Vamos a empezar a entender esto de quién elige, quién llama. No vamos a ver todos los pasajes, pero sí quisiera ver algunos pasajes del Evangelio de Juan, y vamos a ver que entendiendo esto en el Evangelio de Juan, después me va a ser más sencillo entender todas las cartas apostólicas cuando hablan de los escogidos, de los elegidos. Va a haber palabras que se repiten mucho en la Biblia, que son los elegidos, los escogidos, el haber sido predestinado, elegido, escogido. Son cosas que constantemente las vamos a ir viendo en las cartas apostólicas. Pero quisiera que veamos algunos pasajes. Busquen en su Biblia el Evangelio de Juan capítulo 6, y entre el 6 y el 10 vamos a ver algunos versículos, y estos versículos nos van a introducir en el tema que yo quisiera que ustedes lean después y profundicen leyendo estos versículos
para poder redondear la idea el viernes que viene. Elección y llamado, ¿sí? Son los temas que vamos a ver. ¿Tienen Juan 6? Vamos a ver el verso 37. Fíjense, dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Repito, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Fíjense que uno de los requisitos para ir a Cristo es previo. ¿Cuál es el requisito previo que acá plantea este versículo? El Padre es el que lo manda. Que el Padre se lo da. Dice, lo que el Padre me da, viene a mí. Es decir, el que viene a los pies de Cristo tiene que ver con una elección previa, con que el Padre se lo da a Cristo, ¿sí? Fíjense el verso 39. Ahí mismo, un versículo más abajo, ¿no? Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Vuelvo al tema, de todo lo que me diere. Es decir, Dios le da a Cristo quienes son los que van a ser salvos. Esto es lo que el pasaje plantea, ¿no? Esta es la voluntad del Padre, del que me envió, que todo lo que me diere, yo no pierda nada, sino que lo resucite el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, verso 40, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Todo aquel que viene a Cristo y cree en Él, tiene vida eterna. Pero hay un requisito previo, que no depende de mí, que tiene que ver con que el Padre me haya elegido, que el Padre me haya dado. Fíjense el verso 44. Verso 44. 44. Del mismo capítulo, ¿eh? Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió y yo... Ah, no, ¿eso es? Sí, ese. 44. Esta es la nueva Sí, traducción léelo que yo viviente. después lo leo en la versión Reina Valera. Dale. Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Más claro, hay que echarle agua. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. ¿Sí? Dice la Biblia Reina Valera. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Sí. Pastor, me viene San Juan 17 también, cuando Jesús ora, que también dice, los que me diste, yo los guardé, de los que me diste ninguno se perdió. Y cuando él intercedía por los discípulos, él también da a entender eso, ¿no? Amén. Esto es uno de los misterios que yo les pido que estudien esto como introducción para desarrollar esta idea después. Pero hay una idea que tiene que ver con una elección de Dios y una idea que tiene que ver con un llamado especial de Dios, ¿sí? Vamos a ir trabajando esta idea. Fíjense, seguimos en el mismo capítulo 6, verso 64. Siempre en el mismo Juan capítulo 6, verso 64. Y dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Hay algunos otros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Estaba viendo que estaba rodeado de gente que eran los que le iban a entregar para que él fuera crucificado, dice. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio. ¿Desde el principio de qué? Desde el principio de los tiempos. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Desde el principio Él sabía quiénes iban a creer. ¿Por qué? Y porque ya vamos a ver que Dios decretó de antemano, ya lo vamos a ir estudiando y desarrollando, quiénes son los que iban a ser salvos, ¿sí? Porque hay algunos de nosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. 65. Y dijo, porque os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y vuelve a la idea que quien viene a Cristo es porque el Padre lo ordenó, porque el Padre lo eligió, porque el Padre lo escogió.
Esto tiene que ver con el tema de la elección, Si yo voy ahora al capítulo 10 del mismo libro de Juan, del mismo libro de Juan, Aleluya. dice el verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Yo conozco mis ovejas, y mis ovejas me conocen. Recuerden el capítulo con que empezamos, que Jesús a los que creen se les salva y no lo son. Nunca os conocí. Nunca os conocí. Nunca estuvieron entre los que conocía. Acá dice, mis ovejas me conocen y yo las conozco. Dios conoce a los que el Padre le entregó, a los que el Padre eligió. Fíjense, ahora seguimos dando vuelta a la hoja de mi Biblia, por lo menos, el verso 24. Y acá vemos que hay gente que no creía, y entonces le dice, por favor, sacanos de la duda, decinos abiertamente si sos el Mesías o no lo sos, ¿no? Dice así, y rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. A ver, ¿hasta cuánto nos vas a torturar? Si sos el Mesías, decilo. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, letritas rojas, palabra de Cristo. Os lo he dicho y no creéis. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, repito, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. ¿Quiénes son los que creen? Los que forman parte de ese rebaño que pareciera ser que el Padre eligió desde antes, desde el principio, ¿sí? Desde el principio. Pero vosotros no creéis, verso 26, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y acá fíjense que ahora hay una seguridad absoluta. Soy oveja porque el Padre la dio, y estoy agarrado entre la mano de Cristo y el Padre, y ellos son los que a mí no me van a soltar. Acá tenemos seguridad absoluta de la salvación. ¿Para quiénes? Para los que fueron elegidos por el Padre y dados al Señor. Ahora me dicen, ¿cómo uno esto? Con la idea del principio que tengo que autoexaminarme. Porque esto lo conoce solo el Padre. Solo el Padre sabe quiénes son los que fueron elegidos y escogidos y dados al Señor. ¿Sí? A mí lo que me corresponde a mí, la revelación que a mí me ha sido dada, es que yo tengo que tener la seguridad que la obra de Cristo es completa y perfecta. Pero a mí me toca, por mandato apostólico, el autoexaminarme constantemente para ver que esto sea realidad. Vuelvo a decir, yo no tengo un carnet de salvo, pero sí puedo autoexaminar si hay frutos, si hay evidencia, si en mi vida existe evidencia de una salvación genuina, o si todavía es algo que tengo que obtener. Ahora podemos ir a Efesios capítulo 1, para redondear esta idea del llamado. Efesios capítulo 1. Después, por favor, estos estudien. En su casa mediten estos versículos con mucho cuidado, porque acá hay mucha discusión teológica, no vamos a entrar en todo ese debate, pero sí necesito que el Espíritu Santo a ustedes les revele. Yo necesito obtener certeza de que estoy en este grupo, ¿sí? Tengo que autoexaminarme, tengo que orar. El Espíritu Santo, dice, da testimonio de nuestra salvación. El Espíritu Santo da el testimonio. Verso 1, versos 3 y 4 dicen:
Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4, según nos, ¿qué dice? Escogió. Según nos escogió, nos eligió, ¿sí? En Él, Él es Cristo, antes de la fundación del mundo. Acá este versículo me explica el que decía que Él nos conocía desde el principio. ¿De qué principio se refería? San Juan 6. Desde el principio de los tiempos, desde antes de la fundación del mundo, desde el principio de los tiempos, Jesús ya sabía quiénes iban a creer. Según nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados, destinados de antemano, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Fuimos predestinados, fuimos elegidos. Verso 11. Verso 11, el mismo capítulo. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿Y elegidos para qué? Una de las cosas que van a ver en este pasaje es que van a encontrar por lo menos 4 veces, o 3 veces mínimo, que dice que fuimos elegidos para la gloria y alabanza de la gloria del Señor. El Señor nos eligió para glorificarse a sí mismo, ¿sí? El Señor nos escogió para glorificarse a sí mismo. Y una de las cosas que la gracia va a revelar, que la gracia tiene que ver con nuestra elección, que la gracia tiene que ver con nuestro llamado, ¿sí? Yo ahora, acá, esto se los dejo picando para que lo piensen mientras leen los versículos. Fíjense que el apóstol Pablo perseguía a nuestros hermanos. El Sanedrín perseguía a nuestros hermanos, ¿sí? Ahora, Pablo, mientras iba camino a Damasco, fue derribado por el Señor y casi obligado a su conversión. Y yo acá planteo esto porque una de las cosas que hemos oído toda la vida y que repetimos a veces sin meditar demasiado es que dice: el Señor es tan caballero que no obliga a nadie, ¿sí? Hermanos, ¿dónde estuvo la caballerosidad con el apóstol Pablo? Él iba a matar cristianos y lo agarró en el camino, lo tiró al piso y le dijo: acá estoy yo, ¿por qué me perseguís? Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dónde está la caballerosidad del Señor acá? Vuelvo a decir, acá lo confrontó. Ahora yo pregunto, ¿por qué confrontó a Pablo y no confrontó al resto del Sanedrín? ¿Por qué tuvo esta conversión Pablo casi forzada, ¿no? Que lo tira, lo deja ciego. Y le dice: ahora anda, para que se te diga qué tenés que hacer. ¿Y por qué lo hizo con Pablo y no lo hizo con el resto de los sacerdotes del Sanedrín? No lo sé, no lo puedo saber porque la Biblia no calla. Acá lo que yo sé, que a Pablo, y acá tenemos a Jesús actuando directamente en la conversión de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo era un elegido y Pablo era un escogido y Pablo tenía una tarea y el Señor lo llamó. Y como parece ser que era demasiado cabezadura para entenderlo, lo tuvo que agarrar, lo tiró al piso, lo dejó ciego y no tuvo demasiada elección acá. Acá la elección no fue de Pablo, fue de Dios para con Pablo. Acá ahora entendemos el por qué dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero, que es lo que Pablo constantemente dice. Le amamos porque Él nos amó primero. Esto es uno de los grandes misterios. Es tal el misterio de esto, que esto hace que hay 2 grupos que discuten hace 500 años sin ponerse de acuerdo en cómo es esto, ¿sí? Pero si hay algo que es claramente bíblico, es que hay una elección de Dios, que esta elección es del Padre, que los que creen y que Jesús sabía quienes iban a creer son los que Él ya conocía y que los conocía porque eran de sus ovejas, y que las ovejas que el Padre le dio, Él las conoce. El de Mateo 7:21 no era conocido de Dios, ¿sí? Él conoce a sus ovejas, Él amó a sus ovejas, ese conocer bíblico de amar, de intimar, ¿sí? Este conocimiento que es desde dónde, desde el principio, lo dice tanto en Juan como ahora en Efesios, desde el principio de los tiempos,
desde antes de la fundación del mundo. Esto es uno de los misterios más grandes, más discutidos, más duros de entender, porque una de las cosas que golpea al hombre es entender que a nosotros no nos gusta ser merecedores o tener algo de participación en la salvación, ¿sí? Y si estos versículos son entendidos como que Dios es el que me elige y que Dios es el que actúa en mí para que yo crea, como vamos a ver ahora algunos versículos, si Él es el que actúa en mí para que yo crea, prácticamente me deja de fuera toda participación. En la salvación soy casi un mero receptor de la gracia. Y este es el concepto que hoy quiero. La salvación tiene que ver con toda la gloria. Ni siquiera puedo glorificarme de haber creído. Porque Pablo creyó, porque fue forzado a creer, camino a Damasco. Y en nuestras vidas, muchos de nosotros hemos sido forzados a creer. Porque cuántas veces escuchamos el Evangelio y no lo creímos. Hasta que un día hubo un actuar milagroso dentro nuestro y nos tiró contra el piso como el apóstol Pablo y nos hizo, el Espíritu Santo nos redarguyó de pecado. Ese redarguir de pecado, ese reconocerme pecador delante de Dios, tiene que ver con una obra de Dios. Es como lo que hizo con Camino a Damasco con Pablo. Lo volteó, lo tiró al piso, lo dejó ciego y así el apóstol Pablo se convirtió. Hay muchos versículos que hay acá. Uno de los versículos que ayuda es Romanos 8 y 28. Dice que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la... Y acá vemos que hay como un hilo. Dios elige, Dios predestina, Dios conoce primero. Conoce, elige, predestina. Y hay un fin que llega desde el principio hasta hay un propósito, como un hilo en la salvación que comienza con una elección. Y el llamado tiene que ver con esa elección. Por eso es que vamos a ver que de alguna manera cuando predicamos el Evangelio hay un llamado general que es para todo aquel que escucha. Todo aquel que escucha recibe el llamado del Evangelio. Pero algunos de los que escuchan el Evangelio, adentro suyo, escuchan otro llamado, que es un llamado específico, que es el llamado que el Espíritu Santo les hace especial y personalmente a ellos. Y por eso es que algunos creen y otros no creen. Por eso es que algunos son redarguidos de pecado y otros no. Porque hay una obra que depende de la actitud, del trabajo, de la obra del Espíritu Santo que actúa dentro de la persona, y que es la que lo lleva a poner su rostro en tierra, como hizo con Pablo, y a empezar a entender. Hay un llamado especial de Dios que actúa dentro nuestro. Por eso es que cuando predicamos el Evangelio, a nosotros no nos toca convencer a las personas como si estuviéramos vendiendo un producto, porque a nosotros nos toca predicar el Evangelio a todos, con el mejor denuedo, con todo lo que el Espíritu Santo nos gracia nos dé, pero van a creer los que fueron ordenados. Fíjense, Hechos, volvemos a un versículo que ya leímos, que están Hechos 13:48. Este es uno de los versículos que a mí me trae mucha luz en esto. Es Hechos 13:48. El que primero que lo encuentra lo lee. A los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Volvemos a la idea de la predestinación, volvemos a la idea de la elección, volvemos a la idea que cree aquel que el Padre eligió y que el Padre se lo dio al Señor. No sabemos, esto es un misterio enorme, pero por alguna razón la gente cree y otra gente no cree. Ya nosotros vimos que todo aquel que escucha el Evangelio, si no hay una obra de Dios en él, no puede creer, porque dice que, lo leímos en Juan el viernes pasado, ¿no? Quien no es de Dios no puede ni ver el reino de los cielos. Quien no nació de nuevo no puede ni verlo, no puede entenderlo. Es un cadáver andante, es un cadáver. Pero cuando Dios obró en la persona, cuando Dios actuó, cuando el Espíritu Santo actuó, entonces la persona puede ver,
puede entender, puede creer, puede empezar el proceso de las doctrinas que vamos a ir estudiando. Pero esto tiene que ver con un concepto que iremos desarrollando poco a poco, que tiene que ver con la elección, tiene que ver con el llamado, tiene que ver con una predestinación, con haber sido escogidos. No hay carta apostólica en la que no se mencione a los escogidos de Dios, que no se mencione a los llamados, a los que están en Cristo, ¿sí? Constantemente los apóstoles, todos los apóstoles, hasta Judas, Pedro hablan, no es que solamente lo habla Pablo, hablan de los escogidos, de los elegidos, de los llamados de Dios. Bueno, entendiendo de esta manera, entonces la gracia se manifiesta en la elección, la gracia se manifiesta en el llamado, y así es que la gracia se va a manifestar en todo, se va a manifestar en el Evangelio, en la fe, en la salvación, en la justificación, en la posición que tenemos ante Dios. Esto es algo que vamos a estudiar. Hay cosas que son posiciones. Nosotros tenemos una posición. Tenemos cosas que no dependen de lo que nosotros hacemos, sino que tiene que ver con lo que Dios hizo. Por lo tanto, estamos posicionalmente en posición, somos justos. En posición somos hijos. Es una actitud posicional, no ganada por mí, no merecida. La recibí por gracia. Yo recibo por gracia la posición de justo, la posición de hijo, la posición de heredero y amado, la posición de adoptado, la posición de ser nacido en Cristo. Es una posición, es algo que Dios me pone. Me saca del grupo de los pecadores, me saca del grupo de los que están destinados a la perdición para ponerme posicionalmente, algo que no depende de mí, sino que depende de Cristo. Me puso en la posición de salvo, en la posición de hijo, en la posición de justo. La vida eterna es una consecuencia de la gracia, la esperanza y el consuelo es consecuencia de la gracia, el poder espiritual es consecuencia de la gracia, el triunfo cristiano, el ministerio cristiano, el servicio aceptable, todo es consecuencia de la gracia. Esto lo van a ver todo con citas, ¿sí? Con citas en el apunte que van a ir viendo en la plataforma del video, ¿sí? Todo, la esfera de crecimiento espiritual, todo lo que somos y hacemos en Cristo es consecuencia de la gracia. Todo lo que somos y seremos siempre va a ser consecuencia de la gracia de Dios. Gracia como favor inmerecido, ¿sí? Vamos a ver que ahora, como último punto de hoy, los aspectos dispensacionales de la gracia. Es decir, hoy la gracia es un momento especial de gracia que tenemos, distinto a todos los momentos que hubo en la historia. Estamos en un momento especial de gracia. Aunque la gracia como tal, la gracia como favor inmerecido para el hombre, estuvo presente todo el proceso, desde la creación hasta, o sea, del Génesis al Apocalipsis, yo encuentro un hilo dorado, que es la gracia de Dios en toda la Biblia. En el Génesis hubo gracia. Ahí sale la promesa de que de tu simiente nacerá, quien traerá la salvación y redención al mundo, etc. O sea, la gracia está desde siempre, la gracia está en el Génesis. A Abraham le fue contado por justicia. La gracia estuvo siempre y va a estar siempre. La gracia en relación a la salvación es algo que siempre estuvo y siempre estará presente. Jamás un pecador pudo ser salvo sin gracia y jamás un pecador podrá ser salvo en el futuro sin gracia, ¿sí? La gracia estuvo presente siempre. Esto no quita que actualmente estamos en un periodo de gracia especial como nunca jamás hubo en la historia, ¿sí? A partir de la primera venida de Jesucristo, específicamente a partir de la venida del Espíritu Santo, donde comienza esta etapa de la iglesia sobre la tierra, esta etapa que va a durar hasta que seamos arrebatados con Él en el inicio de su segunda venida. Esto es un periodo especial donde sobreabunda la gracia como nunca antes. Dispensacionalmente estamos en una era de gracia como la que nunca hubo. Si bien hubo gracia en el Génesis y va a haber gracia aún después de la gran tribulación, y siempre que alguien sea salvo va a ser por gracia, actualmente estamos en un especial periodo donde la gracia se ha manifestado como nunca antes en la historia. Esto ya lo vimos como los profetas dicen que miraban hacia el futuro, ¿no? Pensando, se preguntó, ¿cómo será ese día? Ese día que hoy nosotros vivimos, donde la gracia ha sido manifestada. Hermanos, para que tengamos una idea, quien ha salido de las drogas,
ha sido por la gracia del Señor que se le reveló y le dio la fuerza para hacerlo. Esta gracia que hoy tenemos para ser salvos y salir de vicios como el de la droga, es un periodo que hoy se da. ¿Me explico? Hoy se dio. Si bien siempre hubo gracia, si bien Abraham vivió y fue salvo por gracia, Abraham no vivió la gracia esta que hoy vivimos, donde el Señor actúa milagrosa y sobrenaturalmente en nuestra vida como nunca jamás actuó. Por eso es que la facilidad para ser salvo, el acceso a la salvación que hoy tenemos, es único en la historia de la humanidad, ¿sí? Si bien la gracia nunca dejó de estar presente, tenemos que entender que hoy vivimos en un periodo especial de gracia. Esto lo van a ver en el apunte en la pantalla, que si bien en el pasado la gracia nunca ha estado fuera, como ejemplo Éxodo 20, Romanos 5, ahí tienen citas, y tampoco va a estar exento de gracia el futuro, porque nunca un pecador fue ni será salvo sin gracia. En un sentido especial, la gracia pertenece a una edad, a una dispensación actual, como nunca antes hubo. En este sentido, la gracia de estos días, en esta era o dispensación, es única en la historia y es un periodo que va a durar hasta que Cristo venga y arrebate a su iglesia. Después seguirá habiendo gracia, seguirá habiendo, pero no como en este periodo de gracia, ¿sí? Después van a ahí estudiar y leer con detenimiento las citas. Ahora vamos a ver algunas actitudes erróneas con respecto a la gracia, ¿sí? Vimos que la gracia es un don inmerecido, que es un regalo de Dios. Por lo tanto, una de las cosas que no podemos ni debemos hacer es agarrar la gracia y mezclarla con la ley y las obras, en cuanto a método de salvación. Hay un versículo que tiene que ver con Gálatas 2:21, si alguien lo busca y lo lee, está claro ahí, Gálatas 2:20 y 21, pero básicamente toda la carta de Gálatas es una carta que se escribió para entender que la gracia no se mezcla con la ley. Una de las cosas que estaba ocurriendo cuando se escribió la carta de los Gálatas es que estaban los judaizantes llevando de vuelta a los que habían creído con Pablo a que vuelvan a la ley ritual, vuelvan de alguna manera. Lo que pretendían es que la gente tenía que convertirse en judío y desde el judaísmo, desde la ley, desde las obras, alcanzar la salvación, ¿sí? Por eso que estaban pidiendo de nuevo que había que volver a circuncidarse, algo que una locura que está ocurriendo hoy día. Hoy día hay pastores que están en esta corriente mesiánica, judaizante, que se están circuncidando. No se llaman pastores, sino que se llaman rabinos. Oran con las túnicas de los rabinos, se ponen el gorrito de los rabinos y hasta se circuncidan a sí mismos. Parece que no hubieran leído el libro de Gálatas, ¿sí? Pero acá en Gálatas queda claro, una de las cosas que no se puede es mezclar la ley con la gracia, porque son opuestos como método. Debo aceptar la gracia y no mezclarla con la ley. Si alguien tiene la cita de Gálatas, lo lee, si no lo busco yo. Gálatas 2, 20 y 21. Quien lo tiene, abre el micrófono y lo lee. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Wow, creo que queda claro, ¿eh? Creo que queda claro. Claro. Es increíble. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La versión que vos leíste, mamá, es una versión moderna. Leíla nuevamente. La verdad que me encantó cómo lo traduce. Es la nueva traducción viviente. Ah, y esa Biblia me la quiero comprar, la NTV.
Es excelente. Léela otra vez, por favor. En el Nuevo Testamento tengo nada más. Sí, léela. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Aleluya. Entonces, primera actitud errónea, sumar, mezclar gracia más obras. Es solo gracia, no gracias más obras. Las obras no tienen nada que ver con la salvación. Las obras van a ser la consecuencia de una salvación ya obtenida, ¿sí? Otra actitud errónea es tomar la gracia como una licencia o permiso para vivir licenciosamente, para vivir en pecado. Todo aquel que cree que la gracia es un permiso para pecar es alguien que no entendió la gracia. Vuelvo a decir, yo creo que es algo que caracteriza a quien no ha nacido de nuevo. Y acá hay un versículo interesante que es Judas 4 y Romanos 6.1. A ver, que alguien busque Judas y que alguien busque Romanos. Yo tengo a mano Romanos, así que alguien busque Judas, verso 4. Judas 4. ¿Lo leo? Sí, por favor. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Qué linda versión. Tengo que comprarme esa NTV. Lo leo en la Reina Valera para que lo tiene. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo es un versículo para tener temor, porque así como vimos en los versículos que hoy estuvimos viendo que hay una elección para salvación, acá mostraría que hay una elección para no salvación, o sea, hay una elección para los que se pierden. Dice, destinados para esta condenación, habían sido destinados para condenación. Algo que es, no quiero meterme en el tema, pero lo que sí tenemos que entender que si hay una elección para salvación, esto implica una elección para los que no son salvos, porque si yo elijo entre 10 a 1, implica que hay 9 que no elegí, ¿sí? Este es un tema discutible, ya luego hace 500 años que se vienen discutiendo estos temas, no hay acuerdo absoluto en esto, pero yo necesito que ustedes estudien los versículos a la luz del Espíritu Santo, a la luz de la gracia, para poder ir viendo, ¿sí? Acá volvemos un poco al tema anterior, no solo una vida licenciosa, una actitud errónea, sino que hasta llega a agregar el versículo que esta gente que es así estaba destinada de antemano para perdición. Y el verso que yo quiero leer es Romanos 6, verso 1, que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pregunta retórica, ¿no? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Otra actitud errónea, entonces. Pretender o tomar a la gracia, aceptarla, pero entenderla y usarla como una licencia o permiso para pecar. Esto es algo que un teólogo contemporáneo alemán, escapa el nombre ahora, cuestiones de la edad, él llamaba esto gracia barata, ¿sí? Gracia barata, esta gracia barata que toma la gracia como una especie de cheque en blanco o permiso para pecar, ¿sí? Una actitud que toma la gracia como una licencia para vivir en pecado. Entonces, dos actitudes erróneas
para con la gracia son aceptar la gracia, pero querer mezclarla con la ley como método, gracia más obras. Otra actitud errónea, tomar la gracia como una licencia, como un permiso para perseverar en el pecado. Hasta acá hoy, seguiremos el viernes que viene. Yo quiero que meditemos sobre estos temas, que pensemos en estos temas, que oremos para tratar de que el Espíritu Santo nos revele esto de la elección, esto de la predestinación, esto de la salvación, esto de que yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Y entender que la gracia es algo que yo recibo, y si esto lo entiendo de esta manera, yo hasta la elección no depende de mí, depende del Padre. La fe tiene que ver con una obra del Espíritu Santo en mi vida, y mucho de lo que iremos viendo, vamos a ver que hasta el creer tiene que ver con un don de fe. Hasta el creer, hay un versículo tremendo que está, búsquenlo, está anotado en las citas de hoy, donde dice que Dios pone tanto el creer como el hacer. ¿No? Él es el que nos da tanto el creer como el hacer. O sea, la obediencia viene de Él, pero el creer también viene de Él. ¿Me explico? El creer y el hacer dependen de Él. Es una obra de Él en nosotros. Nosotros, de alguna manera, somos receptores de la salvación. Una salvación que viene completa, que es recibida solo por gracia, se nos da, y que lo único que podemos hacer es aceptarla, agradecerla, doblar las rodillas, llorar y conmovernos, tener un temor santo y reverente para aquellos que no han sido salvos y que no serán salvos, porque hay gente que no va a recibir la salvación, aunque escuchen el Evangelio 1000 veces, no van a estar ordenados para la salvación. Hay gente que no va a creer, hay gente que, y nosotros acá tenemos que tomar esto con un temor reverente, nos tiene que dar temor de Dios y solamente agradecer por estar entre los salvos, gozarnos por estar entre ellos, seguir predicando para que todos aquellos que han sido elegidos por el Padre, que han sido escogidos delante de la fundación del mundo, tengan acceso a la palabra, tengan acceso al Evangelio y tengan acceso a una salvación que es solo por gracia, solo por regalo inmerecido de Dios. Y vuelvo a decir, todas estas doctrinas que vamos a ir estudiando, debemos siempre estudiarlas no solamente como algo para enseñar, no solamente como algo para discipular. Tenemos que autoexaminarnos para no naufragar en la fe, para no escuchar. Algún día todo ser humano va a escuchar, todo ser humano que se cree hijo de Dios, va a escuchar una de estas dos cosas: un nunca os conocí, o un siervo fiel entra en el gozo de mi Señor. Que estemos entre lo que escuchamos lo segundo y no lo primero. Y como esto no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Dios, solo nos toca doblar nuestras rodillas, recibirlo por gracia, recibirlo y estar en comunión con Él, agradeciendo y autoexaminándonos para que nuestra vida podamos ver en nuestra vida el fruto de haber creído, el fruto de ya haber recibido la salvación. Esto es un autoexamen que con temor y temblor tenemos que hacer en nuestras vidas, porque ninguno de nosotros tiene un carnet de salvo. Solo nos toca el rendirnos ante Él, para que el Espíritu Santo todos los días nos dé testimonio de nuestra salvación. Que el Señor tenga misericordia, que el Señor nos bendiga, que Él revele. Hay pasajes muy profundos, vuelvo a decir, hay 500 años de discusión teológica sobre algunos de estos pasajes. Yo no quiero entrar en esas discusiones muy en profundidad, pero sí necesito que ustedes los estudien, los lean, los oren, y que el Espíritu Santo les haga entender que si han creído, ha sido porque están en un grupo escogido y elegido, y que están ahí no por mérito propio, sino por gracia y obra del Señor, y que solo podemos gozarnos, disfrutarlo y autoexaminarnos todos los días de no estar entre aquellos que creen ser salvos y que algún día van a oír nunca os conocí. Que esto nos dé temor santo de
buscar todos los días en el secreto de nuestro Señor, para que todos los días recibamos la confirmación de que estamos en este grupo glorioso de los escogidos y los elegidos de Dios, y que podamos, por lo tanto, manifestar las buenas obras que también fueron predestinadas de antes de la fundación del mundo, porque dice que las obras y las buenas obras que los hijos hacen han sido también predestinadas desde antes de la fundación del mundo. Así que manifestemos esas buenas obras, obras que tienen que ser fruto de una salvación genuina y no fruto de un esfuerzo sobrehumano para obedecer. Que el Señor nos revele su salvación, que el Señor revele su palabra, que podamos conocer a Cristo, porque Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Las doctrinas que estudiamos solo nos indican cómo llegar a Él, y que podamos tener todos los días un encuentro con Él. Nada más por hoy. No sé si Maxi querés cerrarlos en una oración. Sí, amén, amén. Simplemente, bueno, amén a la palabra, y antes de cerrar, bueno, ya saben, el cual voy a estar comunicándoles, el domingo nos reuniremos, el día de mañana estaremos haciendo un servicio en el salón, acá los hermanos de esta zona. Así que bendiciones. Ramón, te pido que levantes la oración para cerrar, puede ser, hermano. Amén. Dale. Así que bendiciones para todos. Estamos en contacto. Cerrá, Ramón. Amén, papá. Amén, bendito Dios, amado Padre Celestial. Te damos la gloria, honra y alabanza en este día, papá. Gracias por tu palabra, gracias por tu revelación y por tu entendimiento, Padre. Gracias, Señor, que tú nos estás hablando en estos últimos tiempos, Padre. Ayúdanos a atesorar tu palabra, Señor. Danos revelación, entendimiento y sabiduría desde lo alto, papá. En el bendito nombre de Jesús te bendecimos, te glorificamos, Padre. En esta noche, Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos, cada una de sus familias, Padre. Te pedimos, Señor, por el día domingo, Dios mío, en el cual nos vamos a estar reuniendo, Padre, para poderte glorificar y alabar en todo el tiempo, Padre. Te damos la gloria, honra y alabanza, papá. Gracias te doy, Señor, porque, Señor, tú nos sigues hablando, nos sigues teniendo misericordia, Padre, en el bendito nombre de Jesús de Nazaret. Y en esta noche, Padre, tomamos la autoridad y reprendemos